Hola queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto estar con ustedes hoy a través de las redes sociales para poder compartir y aprender juntos la palabra de Dios. Hoy conmigo está mi esposa Grisel. Grisel, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, gracias a Dios, aquí muy alegre de estar aquí contigo, compartiendo la palabra de Dios con nuestros hermanos y todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Muy bien. Hoy nos toca estudiar una lección muy interesante, pero en sí, el título para toda esta semana, que es la lección número 7, nos toca estudiar la misión en favor del prójimo. Pero Grisel, para este día lunes 13 de noviembre, ¿cuál es el tema o el subtítulo para este día? El método y la respuesta de Jesús. Muy bien. Así que hoy estaremos desarrollando este tema juntos con ustedes a través de la palabra de Dios y que esperamos que esta enseñanza o esta lección pueda ser de gran bendición para su vida y también para aquellos que nos rodean y para aquellos que también podamos compartir esta lección. Así que no se olvide de suscribirse al canal y poder compartir esta lección con todos los seres queridos que usted conoce y también con sus amigos que viven cerca a usted o quizás que usted tenga la distancia, pero hoy a través de las redes sociales usted les puede hacer llegar un mensaje de esperanza. Pero antes de comenzar con la lección de este día, Giselle, ¿qué tal si oramos? Oremos. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por la oportunidad de despertar un día más, Señor. Gracias por la bendición que nos da, Señor, cada día. Gracias por el aire, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por el hogar, Señor. Ahora que vamos a estudiar su palabra, queremos, Señor, que usted nos asista a través de su Espíritu Santo y nos ayude a entender su palabra. Que usted sea el maestro y que nosotros seamos solamente instrumentos en sus manos. Bendiga a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos ven. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que el doctor de la ley, al hacerle la pregunta a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Era para poner a prueba a Jesús. Pero Jesús sabía cuáles eran las intenciones de este doctor o maestro de la ley. En realidad, Jesús conoce nuestros corazones, sabe quiénes somos, sabe nuestras intenciones. Pero a pesar de eso, que Jesús conoce lo que pensamos, lo que anhelamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como seres humanos, no conocemos el pensar de la otra persona que muchas veces nos interrogan respecto a cosas de la Biblia. Así que, porque no sabemos, tenemos que ser muy cuidadosos para dar una respuesta oportuna, una respuesta que esté basada siempre en la palabra de Dios. A veces hay gente de otras religiones que muchas veces nos hacen preguntas con respecto a nuestra fe. Incluso amigos que muchas veces hacen preguntas con respecto a la Biblia y muchas veces esas preguntas van malintencionadas. Pero nosotros tenemos que ser muy astutos para responder esas preguntas. Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, aun cuando parezcan preguntas que van con un doble sentido, con malintencionadas, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representa un profundo anhelo a un vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades que ellos tienen al fondo de su corazón. Por eso que nosotros como cristianos debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presente para presentar a Cristo, como dice Pablo. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber responder a esas preguntas que muchas veces se nos hacen. Pero la pregunta mía es, Grisel, ¿será que estamos preparados para responder con la Biblia? ¿Será que muchas veces cuando se nos presenta la oportunidad sabemos dirigirnos, sabemos aprovechar el momento? Es una buena pregunta para reflexionar. Así que yo espero que usted reflexione en esa pregunta. Pero bien, entrando a la pregunta para este día, ¿verdad, Grisel? Vamos a leer algunos versículos que nos da la lección con respecto a cómo nos ayudan estos versículos que vamos a leer a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley en Lucas 10:26. Así que
Vamos a leer algunos versículos para entender cómo Jesús respondió la pregunta de este doctor y por qué lo hizo. Muy bien, ¿qué tal, Grisel, si nos vamos a leer Mateo capítulo 25, el versículo 56? La palabra de Dios dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aunque, toda, aunque todo este versículo se trate de cuando Jesús, nos fueron a arrestar a Jesús en el Monte de los Olivas, sin duda nos deja una enseñanza. Y es que Jesús conocía muy bien las escrituras. Así es. Es que Jesús sabía cómo responder con un escrito está. Muchas veces cuando nosotros se nos hace alguna pregunta con respecto a nuestra fe, muchas veces no sabemos cómo responder. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos estudiosos de la palabra de Dios. Muchas veces dejamos pasar el tiempo en otras cosas y no aprovechamos el poco tiempo que tenemos para empaparnos, para llenarnos de la palabra de Dios, y así cuando estemos en una ocasión o se nos presente una oportunidad para presentar la palabra de Dios, valga la redundancia, sepamos cómo responder. Y ahí entonces se cumplirá la promesa de que el Señor Jesús dijo que cuando no sepamos cómo responder, el Espíritu Santo nos haría ¿qué? Recordar, ¿verdad? Pero si no estudiamos, pero si no investigamos, ¿qué cosa nos hará recordar el Espíritu Santo? Nada, ¿verdad? Nada. Pero también en el libro de Hechos, Grisel, también ahí se nos presenta otra amonestación para nosotros hoy, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Qué dice Hechos, capítulo 17, versículo 11, Grisel? La palabra de Dios dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien. Aquí vemos que vamos a hablar un poco de los bereanos. Los bereanos eran personas a las cuales Pablo le estaba predicando, y los discípulos, ¿verdad? Y dice que estos bereanos eran más nobles que los que estaban en ¿dónde? En Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? ¿Acaso eran mejores que ellos? No, simplemente porque eran más nobles. Pues dice el siguiente parte del versículo, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solamente la recibieron, sino también que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas que les predicaba Pablo y los discípulos eran verdad. Hermanos, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a recibir la palabra de Dios, y qué bueno que la recibamos, pero no hacemos la segunda parte que dice este versículo. Ir a nuestros hogares, ir al hogar y poder ver por nosotros mismos si lo que se nos presentó a través del púlpito o a través de un estudio bíblico era verdad. Muchas veces nos contentamos con lo que se nos dice desde el púlpito y salimos satisfechos, pero no debe ser así, porque estamos viviendo un tiempo tan peligroso, Giselle, que, como dice el libro de Mateo capítulo 24, que se levantarían muchos falsos profetas y muchos van a enseñar doctrinas de demonios, como dice la Biblia, y por lo tanto nosotros debemos ser como los bereanos, aceptar la palabra, pero también escudriñarla para ver si esa palabra que se nos ha presentado está bien o hay algún error por ahí que muchas veces no lo podemos ver porque no estudiamos. Así que la amonestación en este versículo es que podamos aceptar la palabra, pero también que podamos escudriñar por nosotros mismos y conocer por nosotros mismos, como dice la sierva del Señor, que es verdad. Pero bien, Grisel, continuando con el siguiente versículo que nos da la lección 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué nos dice, Grisel? Dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Bien, este versículo Pablo nos enseña algo muy importante. Pablo no está hablando aquí a los corintios de algo que él no sabía, de algo que él solamente había escuchado por algo. No, Pablo no estaba haciendo eso. Si leemos bien el versículo, dice que, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? Pues la verdad. ¿Y de quién la recibió? Del Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Y por qué la recibió? Porque él estaba ansioso de conocer la verdad.
Él no se quedaba solamente a escuchar, sino también iba y cada vez que tenía oportunidad escudriñaba la palabra. Así que nosotros no podemos dar algo que no tenemos, como leíamos la lección anterior la semana pasada. No vamos a compartir algo que no tenemos. Necesitamos llenarnos la palabra de Dios para que podamos compartir con otros lo que se nos ha dado, que es el mensaje final para este tiempo. Pero bien, la lección nos da otro texto, y un texto muy conocido por todos nosotros, que se repite mucho desde los púlpitos a través de un estudio bíblico. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Pablo nuevamente nos habla a través de Timoteo y nos dice claramente que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Y dice claramente que es útil para enseñar, primeramente, ¿verdad? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mira lo que hace la escritura, mira lo que hace la palabra de Dios a nosotros, los seres humanos. Nos enseña, nos corrige, nos amonesta, nos hace mejores personas cuando las estudiamos, cuando pasamos tiempo con Jesús a través de la palabra. Por eso que el Señor nos amonesta que podamos estudiar la palabra, ¿verdad? Así que nosotros debemos ser estudiosos de la palabra. Debemos escudriñar por nosotros mismos la palabra y así pedirle en oración al Señor Jesús que nos enseñe cuál es la verdad para este tiempo. ¿Cuál es la verdad que me capacite para llegar a las mansiones celestiales? ¿Verdad? Así que el Señor Jesús lo dijo en Juan. Realmente lo dijo Él ahí. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas que os parece que tenéis que la vida eterna. Amén. Así que tenemos que ser estudiosos en la palabra de Dios. A través de estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo nos amonesta Dios a través de la Biblia a que podamos escudriñar por nosotros mismos las Escrituras y así poder prepararnos para dar respuesta oportuna a aquellas personas que muchas veces la necesitan. Pero muchas veces nosotros como cristianos queremos respuesta a nuestras preguntas, pero muchas veces no nos esforzamos para encontrar esas respuestas. Es verdad, pero ¿por qué no las encontramos? Porque no pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios. Así es. Jesús, a este doctor de la ley, cuando le vino a preguntar, le respondió con otras preguntas. El Señor Jesús le dijo en Lucas 10:26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Sin duda alguna, hermanos, Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras por nosotros mismos. Las respuestas están allí, ya están allí. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Todas nuestras respuestas están en la palabra de Dios. Todas las respuestas, aquellas preguntas que muchas veces se nos hacen en la calle, quizás con nuestros amigos en el trabajo, están en la palabra de Dios. Incluso aquellas que no tienen muchas veces respuesta. Porque hay un versículo en el Pronomio que dice que todos los secretos le pertenecen a quién? A Dios. ¿Verdad? Así que, hermanos, esperamos que esta lección nos ayude a entender la importancia de estudiar la palabra de Dios, de imbuirnos de ella para estar preparados a dar razón de nuestra fe. Nosotros queremos terminar esta lección con un escrito de la pluma inspirada, con un escrito que fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que vamos a leer a continuación se encuentra en Fundamentos Cristianos sobre la Educación, la página 217. Y esto se dio en el año 1893. Mire lo que dice. Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas de su fe.
se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito sagrado. No sabéis que puede Dios requerir de vosotros. Hermanos, aquí en esta cita se nos muestra la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Porque a futuro se nos llevará ante los tribunales de esta tierra, ante grandes hombres de esta tierra, hombres eruditos, se nos llevará para dar razón de nuestra fe. Pero la sierva dice que aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas de su fe. Aquellos que conocen la verdad por encima, que solamente se contentan con lo que se le predica desde el púlpito o con lo que la escuela sabática enseña, pero no tienen un estudio personal con el Señor Jesús. Aquellos que no profundizan en la palabra de Dios, dice que en aquel tiempo, cuando seremos llevados ante tribunales, no sabrán cómo responder. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Así que, hermanos, como dice aquí, mucha gente dice, es que yo no predico desde un púlpito, así que no necesito prepararme. No, hermanos, es verdad que quizás no prediques desde un púlpito, pero afuera en la calle hay muchas personas que tienen dudas. Hay muchas personas que quieren respuestas a sus preguntas. Y como dice la parte final de esta cita, no sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. Habrá un momento en que Dios va a decir, te pongo la oportunidad para que puedas hablar de mí. ¿Y cómo vamos a proceder? Debemos saber cómo responder a aquellas personas que tienen dudas y que anhelan saber de Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, hemos llegado a nuestra parte final de esta lección de escuela sabática. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y le invitamos, Grisela, a que ellos puedan compartir esta lección a través de las redes sociales a todos aquellos que ustedes conocen, a sus familiares, amigos, para que también puedan tener esperanza de vida eterna. Amén. Grisel, gracias por acompañarme. Quizás también quieras despedirte de nuestros hermanos y amigos. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y que pasen un hermoso día. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Será hasta la próxima ocasión, el día de mañana. Pero antes, Grisel, ¿qué tal si oramos para despedirnos? Oremos. Padre Celestial, nuevamente damos gracias por la oportunidad que nos dio de abrir su palabra y de poder aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a poder ser obreros eficientes, obreros que podamos escudriñar la palabra para poder estar listos a dar razón de nuestra fe. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos ven. Que usted pueda derramar bendiciones sobre ellos en este día. Y gracias por todo lo bueno que es usted con nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.